Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Qué pasa en los pactos, promesas y consagraciones? Hemos escuchado de diversas religiones o de diversas sectas que existe la posibilidad de establecer algún tipo de relación con esos seres, deidades o santos, a quien se le dirija la creencia y la fe, en donde se busca una especie de intercambio, en donde se prometen cosas a cambio de otras tantas. Eh, por ejemplo, en las religiones, por ejemplo, en el catolicismo, se le promete a ciertos santos hacer una peregrinación, ponerle velas en un altar, hacer algún tipo, una misa, por ejemplo, a cambio de la sanación de un ser amado o cosas para sí mismo, sanaciones para sí mismo o armonía y tranquilidad para los suyos. En algunas sectas se establecen pactos con seres oscuros, que si el demonio, que si espíritus o deidades, como se les denomina, que puedan darle el beneficio generalmente material o también buscando la sanación de algún tipo de enfermedad profunda. Y a la vez se promete o se hace un intercambio en esa promesa, brindándoles a ese ser algún tipo de acción, o inclusive como se cuentan con los pactos con el diablo, de que le ceden el alma, etcétera. En las consagraciones, en donde también hay ciertas religiones espiritualistas, en donde se habla de que se consagra una persona, bien sea a la Santa Muerte, bien sea a uno de los santos, etcétera, con el fin de bien sea mejorar o inclusive de hacer daño. Estamos hablando ya de relaciones que pueden ser nocivas, estamos hablando de vínculos a través del odio, a través de la envidia o de bajos sentimientos. Quiere decir que este tipo de relaciones espirituales puede ir en ambos lados, en ambos sentidos, búsqueda del bien o búsqueda de hacer daño. ¿Cómo lo ve el espiritismo? En este caso, entendemos siempre que el principio de estas relaciones se establece en lo que llevamos nosotros en nuestras mentes, en nuestras creencias, en nuestras tendencias espirituales. Dios solo hay uno, visto de diferentes formas, de diferentes ángulos, de diferentes conceptos, pero no existen deidades que se contrapongan o que tengan el mismo poder o superiores a ese Dios, porque si analizamos lo que son las cualidades de un Dios, entendemos de que es omnipotente, omnipresente, y en este caso también estamos hablando de una bondad infinita. Entonces, no podemos hablar de que hay deidades que tengan capacidades de resolver cosas que ciertamente son acciones directamente de Dios. Y al ser infinitamente bueno, no podemos hablar de que se establezcan pactos o se establezcan relaciones con esas deidades cuando solamente Dios es el que puede estar de intermedio y es bueno, es decir, no va a permitirse algún tipo de relación inferior. Cuando hablamos de este tipo de pactos, de relaciones, de promesas, estamos hablando de que por lo general nos vinculamos a espíritus de otro orden, espíritus que pueden ser inclusive de orden inferior. En el caso de las promesas a cambio de cosas materiales, estamos evidenciando de que lo que pedimos es para una acción superflua, para un beneficio material. Y en esos términos, solamente un espíritu de bajo nivel podría acceder a brindarle eso a una persona cuando sabe que lo importante yace es en el progreso espiritual. En este caso, los espíritus superiores, los espíritus de bien, no se prestan para ningún tipo de pacto, de promesas o de consagración. Los espíritus de bien ayudan, asisten a todo el mundo, todo el que pueda recibir la ayuda de manera
directa y sin ningún tipo de intercambio. El bien por el bien, simplemente. Ya cuando vemos que un espíritu solicita algún tipo de respuesta, algún tipo de intercambio, estamos hablando de que son espíritus que no han alcanzado el conocimiento o la madurez moral como para entender que nada de esto es necesario. En el caso de estas religiones espiritualistas, donde inclusive se pide alcohol, sacrificio de animales, alimentos, velas, tienen mucha relación en lo que son los apegos de los espíritus que los solicitan. Son espíritus aún materializados, espíritus aún vinculados con el mundo material y solicitan o piden cosas que extrañan o que atesoran en el momento en que estuvieron encarnados y que se llevan todo ese tipo de necesidades al mundo espiritual. Pero eso no quiere decir que funcionen o que sean verdaderamente útiles. El sistema ya de intercambio en donde algunas personas alcanzan lo que piden, etcétera. Estamos hablando ya de un proceso mucho más amplio en donde ese espíritu que recibe o que exige el intercambio tiene también detrás de él otros espíritus que son los encargados de manipular, de llevar a cabo esa solicitud, y es cuando ellos intervienen en diferentes ámbitos de la vida de manera espiritual, digamos, generando ya procesos más complejos de manipulación a las personas encarnadas y de sugestión para que esta persona pueda alcanzar sus objetivos. En el caso de las sanaciones, también entendemos de que esas sanaciones pueden partir inclusive de que esas personas a quienes se les asiste o a quienes se busca la sanación se encuentren más en un estado de obsesión espiritual que les produce esa enfermedad aparentemente material, y que al momento de estos espíritus retirarse por algún concilio, por alguna presión ejercida por estos espíritus, se note una mejoría, inclusive la sanación. Entonces estamos hablando de que hay muchas cosas que observar dentro de estos procesos, hay muchas cosas que analizar, que ciertamente son las que producen la efectividad de ciertos pactos o de ciertas promesas. Cuando hablamos de solicitudes hacia, vamos a poner el caso de algún santo o de algún espíritu elevado, pongámoslo así, como el caso en Venezuela del doctor José Gregorio, como el caso en Brasil de Becerra de Meneses, espíritus que realmente desde la vida espiritual asisten a personas que presentan generalmente enfermedades materiales. Acá todas esas peticiones, todas esas promesas, todas esas oraciones son recolectadas por los espíritus superiores. Inclusive no tiene necesariamente que ser ellos mismos a quienes nosotros dirigimos el pensamiento, pero a través de todos ellos, esos espíritus del bien, se encamina una asistencia real y puede producir realmente la remisión de algún tipo de enfermedad física, con el fin justamente de ayudar a los procesos regenerativos o los procesos ya de progreso espiritual que enfrenta esa persona a través de la liberación de ciertas pruebas o expiaciones. Quiere decir que las curaciones reales hechas a través de la asistencia espiritual pueden también ser formas en las que las personas reciben, más allá de un bien de resolución física en cuanto a las enfermedades, reciben también nuevas oportunidades para su modificación moral, siendo esto también instrumentos, por supuesto, de la asistencia fraterna que se produce desde el mundo espiritual al mundo material. En términos generales, podemos decir que no existe la necesidad de establecer algún tipo de intercambio. Cuando nosotros elevamos con verdadera fe el pensamiento hacia Dios o a Jesús, en todo caso, o a María, algún tipo de espíritu superior que podamos encomendarnos, preferiblemente a Dios, que es quien verdaderamente recibe todas nuestras oraciones, estableciendo esa petición con fe, con verdadero fervor,
con el entendimiento de nuestra parte de que también nuestras enfermedades y nuestras situaciones son pruebas, y pidiendo a través de esa oración la forma de soportar o sobrellevar este tipo de pruebas, vamos a recibir siempre una asistencia real. Vamos a recibir la asistencia de donde debe provenir, que es del mundo espiritual superior, del lado del bien, y en donde no tenemos que hacer nada a cambio de ella, sino simplemente generar un verdadero cambio en nosotros y hacer de que ese beneficio que recibimos verdaderamente tenga, digamos, una repercusión en nuestras vidas para mejorar y para seguir creciendo. Muchas gracias.